Bueno, los estudios de fútbol en Brasil eh, tienen una historia relativamente reciente, aunque haya excepciones notables, como el trabajo de Mário Filho, de 1947, pero no era exactamente un trabajo académico. Era un periodista muy importante que escribió bajo la inspiración de Gilberto Freire, el grande cientista social brasileño de los años 30, que a propósito Gilberto Freire assina el prefacio de su libro El Negro en el Fútbol Brasileño. Pero no es exactamente un libro académico, aunque haya levantado cuestiones muy importantes sobre la participación de la población negra en los procesos sociales en el Brasil contemporáneo. Entonces es un libro que fue un marco a su tiempo y que hasta hoy ha ayudado a consolidar una serie de hechos que se toman como definitivos, como la verdad, y que han sido recientemente objeto de cuestionamientos por parte de algunos científicos académicos. La versión de Mário Filho es que el fútbol jugado en Brasil solo se volvió el fútbol brasileño cuando incorporó plenamente a los jugadores negros, que con eso trouxeram los valores culturales de las poblaciones negras a la manera brasileña de jugar el fútbol. Y bueno, es una hipótesis seductora, pero no es bien así, ¿sí? Porque lo que Mário Filho dice es que el fútbol es el camino para superar el racismo en Brasil. Y tal no se pasó, simplemente. Siguen habiendo situaciones racistas en los estadios hasta hoy, hasta la semana pasada. Esto en muchos casos se pasando en relación a eso. Bueno, hay que considerar que en 1888 todavía había esclavos en Brasil, que el fútbol llega 7 años después. Entonces no se cambió una historia de 300 años en tan poco tiempo. Y lo que pasa es que hoy el racismo, manifestaciones racistas, son crimen inafianzable. A uno que se dirija una ofensa racial contra otro, se va preso al mismo momento. Entonces, claro que la ley ha avanzado, claro que las situaciones han cambiado, pero se debe leer el libro de Mário Filho con un cierto cuidado. Por muchos años se quedó como la única referencia más o menos académica acerca del fútbol en Brasil. Por muchos años, como 30 o 40 años, lo que se pasó fue que el fútbol fue leído bajo un cuadro teórico marxista en Brasil, un marxista rastero, un marxismo vulgar, que via el fútbol simplesmente como una forma de alienación, como una forma de alienar el pueblo de lo que deberían ser sus verdaderas preocupaciones, a saber, la revolución. Y bueno, es una otra hipótesis seductora, pero también es verdad. Y que demoró muchos años, porque Brasil vivía entonces desde 1964 una dictadura militar, y la resistencia a la dictadura era hecha basada en un cuadro marxista. Entonces se pensaba en los hechos del fútbol como una manera del gobierno controlar la mente de la gente y por así. Necesitó muchos años para que una perspectiva un poco más densa del asunto se pasase, y eso ocurrió a partir de un otro libro notable que es de 1982, que se llama Universo del Fútbol, una coletánea organizada por el antropólogo Roberto da Mata, con varios otros colegas, en que por la primera vez en muchos años se pensaba el fútbol no bajo una lente negativa ni positiva como la de Mário Filho, ni negativa como la de Roberto Ramos, por ejemplo, que tiene un libro que se llama Fútbol, Ideología del Poder. Solamente el título ya se imagina todos de que se virá. Y en Roberto da Mata y sus colegas, el fútbol aparece por la primera vez como un hecho cultural digno de investigación por sí mismo, y no como prueba de que él era bueno, ni como prueba de que él era malo, pero que en el fútbol la sociedad brasileña vivía, pensaba, refletía y expresaba sus valores, su moralidad,
sus lógicas profundas de pertencimiento social, de exclusión social, de valores, y que más que hacer investigaciones empíricamente fundamentadas, era un libro de ensayos. Só hay uno, si no estoy enganado, el artículo de Simone Guedes, que es una gran antropóloga de fútbol en Brasil, que todavía trabaja y produce muy bien, en que hace una etnografía del fútbol en los barrios operarios, la trayectoria frustrada de jugadores de fútbol, de gente que intentó ser jugador de fútbol, se frustró en su intento y después en su trayectoria reemplazó el fútbol con una práctica del hacer a los fines de semana y que dejó para atrás la idea del sueño de ser jugador, pero que se basa en entrevistas. Pero los otros son ensayos sobre los significados culturales del fútbol en Brasil. Entonces, más do que resolver los dilemas de la sociología o antropología del fútbol, este libro abrió una puerta para un campo de investigación que era muy promisor y que estaba subdesarrollado en las ciencias sociales brasileñas. Después del libro de Da Mata, empezaron lentamente a aparecer otros trabajos y hoy, a partir de los años 90, una serie de autores se han trabajado con este tema y la antropología de los deportes y del fútbol particularmente en Brasil hoy es un campo muy prolífico, muy lleno de grandes autores y de investigaciones serias. Sí, la investigación de los anuncios publicitarios se pasó mientras hacía mi doctorado. Fue mi tesis doctoral que la defendí en el año 2000. Se llamaba Patria, Botines y Propaganda, porque hay una expresión de Nelson Rodríguez, que es el hermano de Mario Filho, que dice: el equipo brasileño es la nación en botines. Entonces, es la patria en botines. Y entonces empleé este dicho que quedó famoso para hacer un trocadillo que se trata de patria, botines y propaganda, de cómo la patria y sus botines aparecen representados en la propaganda. Después de defender la tesis, empecé a trabajar con investigación en nivel de posgraduación, orientando maestrías y doctorados en Rio Grande do Sul, y empecé a hacer investigaciones sobre la cultura de los hinchas, de los torcedores, como se dice en Brasil. Pero los estudios de los torcedores estaban muy focados, tal vez por su visibilidad mediática, no sé, en las conductas de las llamadas torcidas organizadas de fútbol, que son barras, que son grupamientos, a veces de 4 o 5 mil miembros, que se reúnen para apoyar a su equipo en los estadios. Entonces, era una antropología que había muchos trabajos, como el de Carlos Alberto Pimenta o de Luis Enrique Toledo, que se llaman, los dos escribieron libros con el mismo nombre, que se llama Torcidas Organizadas de Fútbol. Y para mí esto era un señal de que el tema ya estaba explorado. Entonces, empecé a trabajar en otra vertiente del fenómeno, que es la vida cotidiana de la gente y lo que hace con su equipo, lo que hace con el fútbol para vivir en el cotidiano. Y para eso exploré un otro campo etnográfico que no había investigaciones en este respecto, que es la conducta de los torcedores en bares donde se pasan los partidos por la televisión. Y es una situación social muy diferente, muy distinta de la que se pasa en un estadio. Es que en un estadio de fútbol se tiene más o menos 10.000, 20.000 o 30 o 40.000 personas apoyando a un equipo. Y el estadio es un territorio más o menos impessoal, que la gente se vuelve masa, se vuelve multitud. Y lo que pasa en los bares es muy diferente porque las personas están allá individualizadas. Cuando uno frecuenta un bar, la gente sabe quién es, sabe dónde mora, sabe dónde vive, sabe de quién es hijo. Y este comprometimiento de la persona con sus otros papeles sociales hace un importante mecanismo de contención de las prácticas violentas. Entonces, porque si uno frecuenta un bar para asistir a los partidos,
el próximo domingo va a haber otro partido. Entonces, si uno inicia una briga, una lucha dentro del bar, el próximo domingo no será bueno para él que vuelva allá. Entonces, si la gente le gusta acompañar en un bar, va a proteger este bar de una acción violenta. Entonces, lo que pasa en los bares es que en 4 años de investigación etnográfica no hemos visto, yo y mi grupo, no hemos visto ninguna briga. Salvo que quase todas as vezes parece que vai haver uma briga, uma luta, pero há mecanismos internacionais na situação que contêm a violência, como o chiste. Se dois se começam a parecer que vão brigar, sempre há um terceiro que diz: bésalo, e se vão casar, e senta-te, senta-te, e a gente assim contém a violência, fazendo bromas, fazendo chistes e riendo, ao invés de sangrar, se ri de eso. Y para mí esto es muy importante porque el fútbol usado para producir risas es muy más un fenómeno muy más numeroso do que una batalla campal entre hinchadas rivales, que toda vez que acontece, toda vez que se pasa una batalla campal como esa, todos los vehículos de media están listos para poner todos los telejornales, todo periodismo deportivo está listo para ampliar com todos os meios a la espetacular manifestação de violência. Isso vende muitos periódicos. E quando não se passa violência, não salen nos periódicos, pero é o fenômeno mais recorrente, quando não se sale lutas. E a mim interessa investigar isto, o uso do futebol na vida cotidiana para que a gente se ria, para que a gente seja feliz, para que a gente lo disfrute como uma forma de lazer, que quando enfatizamos solamente a conduta violenta, creio que temos retrato desvirtuado de la realidade, que é muito mais complexa que isso.